Un buen día para todos, Dios les bendiga, qué privilegio poder estar conectados con ustedes en esta mañana, en esta fecha infaltable del proyecto educativo institucional. Entonces, como lo sabemos, cada año el colegio programa esta capacitación que es de vital importancia para toda la comunidad educativa y bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera, de acuerdo a lo que la situación pues nos lleva a tener en este momento de la tecnología, de poder dirigirnos y llegar a sus casas a través de estos medios. Entonces espero que todos estén muy conectados, que todos estén muy alertas. Recuerden que la asistencia a esta capacitación es de obligatoriedad. Para la matrícula, cuando ustedes vengan a matricularse, deben tener su formato diligenciado de la asistencia a el proyecto educativo institucional, el PEI. Entonces, como bien es sabido por cada uno de ustedes, es un tiempo de recordar, de reenfocarnos en quiénes somos nosotros como colegio, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión y más este año que pues hemos estado en contacto a través de las cámaras, a través de las llamadas telefónicas, pero no hemos tenido pues la bendición de poder compartir los espacios del colegio con ustedes. Entonces sabemos que hay muchas cosas que debemos recordar, que debemos retomar y que son de vital importancia para que el próximo año este proyecto siga fluyendo con la bendición del Señor y como ha sido siempre, con el apoyo, la colaboración, la constancia, el trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, bienvenidos. Para iniciar, entonces quiero retomar, y yo sé que ustedes lo saben, sé que es un recorderis, quiero retomar la visión del colegio. ¿Cuál es nuestra visión? Formar líderes que sean testimonio de vida y de educación cristocéntrica para Colombia y las naciones. ¿Por qué, papás, es importante retomar en esta mañana nuestra visión? Porque recuerden, todas las acciones que nosotros tenemos en el colegio, todo nuestro currículo, todo nuestro quehacer, pues va enfocado a desarrollar esta visión a lo largo del proceso escolar de sus hijos. Entonces, para nosotros como colegio es de vital importancia que ustedes sepan que nuestras acciones están todas enfocadas a la formación de un liderazgo a la manera de Jesús, de acuerdo al modelo de Jesús para cada uno de sus hijos. Queremos que ellos sean esos líderes que, como bien lo dijo Jesús, no vinieron para ser servidos, sino para servir. Y que este liderazgo no se quede solo en el espacio inmediato donde sus hijos se desempeñan, sino que puedan influenciar de una manera positiva su entorno inmediato, pero también su ciudad, su departamento, su país y hasta lo último de la tierra. Es una visión donde está implícita otra de nuestras razones de ser como colegio y es llevar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, como nos lo dice en Mateo 28, ¿cierto? La gran comisión. Entonces, ese es el tipo de liderazgo que nosotros como colegio queremos potenciar en cada uno de sus hijos. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es que nuestros estudiantes, cada uno de sus hijos, de sus hijas, puedan llegar a desarrollar sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus destrezas. ¿Pero para qué? Con un propósito. Y el propósito es que ellos puedan entender en su mente y en su corazón que ellos han sido creados para cumplir con ese plan eterno que Dios ha preparado para ellos aún desde antes nacer. Esa es nuestra misión, que ese ADN que Dios ha puesto de liderazgo, de excelencia, de servicio, de amor en cada uno de ellos, a través de todo lo que el colegio hace, a través de cada una de las áreas, a través de las actividades lúdicas, de recreación, a través de todo lo que nosotros somos, de cada una de nuestras gestiones, poder llegar y sacar esos dones
ese potencial, esas destrezas que sabemos que los muchachos son dotados con cada una de ellas por su Padre Celestial, por nuestro Padre Celestial, porque tenemos un Dios bondadoso, un Dios bueno que nos ha creado para grandes y maravillosas obras. Y esto es lo que creemos. Cada niño, cada niña que viene acá al colegio, y se los hemos dicho en diferentes ocasiones, no es una frase de cajón. Creemos firmemente que el Señor les ha traído aquí con un propósito. Y esta misión que el Colegio Panamericano Colombo Sueco tiene es para que ellos puedan cumplir con ese propósito de Dios en esta vida, pero algo súper, hiper, mega, ultra especial, y es que también se preparen para la vida eterna. ¿No les parece algo maravilloso, papás? Nosotros debemos formar y educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los estudiantes, de tal manera que ellos tengan una visión eterna de la vida, que no se queden con una visión tan corta de solo ver lo que está acá, en lo inmediato, en lo físico. Nosotros queremos, a través de la palabra de Dios, que ellos puedan comprender que ellos tienen un propósito eterno y que el deseo de Dios es pasar la eternidad con cada uno de ellos. Entonces, esta misión es maravillosa porque vamos a tener buenos ciudadanos, buenos estudiantes, buenos hermanos, hijos, esposos, pero más allá de eso, la educación cristiana escolar no se queda en formar buenas personas. Hay otras corrientes que forman buenas personas. La educación cristiana escolar, la cosmovisión bíblica de la vida va mucho más allá, y es que quiere sembrar para la vida eterna. Entonces, esa es nuestra misión. También quiero recordarles en esta mañana el triángulo de la educación. Vamos a hacer un ejercicio, pues no los puedo ver en este momento, pero los quiero imaginar ahí pensando en el famoso triángulo de la educación. ¿Ya lo tienen en su mente? Muy bien. Recuerden que ese triángulo está conformado por ustedes como familia, por el colegio y por la iglesia. Pero algo súper importante, la base de este triángulo es la familia. Como colegio, papá, mamá, abuelo, tío, te estamos recordando que ustedes son los primeros responsables de la educación de los hijos. La palabra de Dios dice que es privilegio de los padres, que es responsabilidad de los padres su formación. Entonces, ¿dónde inicia la educación de los hijos? En el hogar. Y luego, cuando están en ya una etapa, una edad escolar, pues ustedes buscan un colegio que se alinee, que esté de acuerdo, que sea coherente con ese proyecto de vida que ustedes han tenido a bien trabajar con sus hijos, y buscan un lugar donde les complementen con esta educación. Y por esto ustedes nos han escogido a nosotros como el lugar donde han traído sus hijos para que les apoyemos en esta tremenda, en esta hermosa labor que es formar y educar a los niños. Entonces, ustedes están en esa base, en ese triángulo, ahí en lo más importante. Y nosotros estamos a los lados juntamente con la iglesia para apoyarles, para ayudarles, para acompañarles en la educación de los hijos. Lo queremos seguir haciendo, papás. El colegio ha dispuesto siempre y continuará haciéndolo, disponiendo todos los recursos necesarios, toda la fuerza necesaria para apoyarles a ustedes. Y lo más maravilloso es que de parte del Señor hemos recibido esa encomienda de estar acá para esta generación que estamos formando. Entonces, no olvides, formas parte especial, prioritaria, esencial de la formación de tus hijos. El colegio no lo hace todo. ¿Dónde aprenden los niños obediencia, honestidad, respeto a la autoridad, hábitos de aseo, hábitos saludables en cuanto a su alimentación? En el hogar. Ahí es el primer lugar. El colegio se puede desgastar todo lo que ustedes quieran, enseñando, diciendo, pero si no hay ese respaldo de ustedes en casa,
en vano estaremos trabajando. Entonces, la invitación en esta mañana es que retomes, que hagas la reflexión, que estés ahí recordando por qué es que yo elegí el Colegio Panamericano Colombo Sueco como el lugar donde quiero que mis hijos estén y sean formados y me ayuden y me acompañen en esta labor tan preciosa. ¿Por qué fue que yo lo elegí? Entonces te debe quedar claro en este momento, por la visión que tiene, por la misión y porque me involucran a mí como familia en todo lo que ellos hacen en pro de la formación de mis hijos. Queremos seguir adelante, queremos que este proyecto siga corriendo, siga creciendo. Recuerden, estamos teniendo este año la graduación número 19, imagínense, estamos graduando estudiantes desde 2001, el colegio este año está cumpliendo 26 años. Claro, este año sin ningún precedente, este año no se parece a ninguno de los que hemos vivido, ha sido un año totalmente atípico, pero ha sido un año donde el Señor nos ha permitido continuar con una educación de excelencia, donde sabemos, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido que corregir cosas. Durante este año, pues ustedes han sido testigos de que hemos incursionado en tantas cosas nuevas, entonces, pero estamos ahí trabajando, siendo firmes y con la determinación de que el Señor nos ha colocado en este tiempo para esta labor tan importante. Entonces, ahora voy a dar paso a la señora Clara Hernández, vicerrectora del colegio, quien va a estar compartiendo también algo importantísimo sobre la historia de nuestro Colegio Panamericano Colombo Sueco. Que tengan todos un feliz día. Es un privilegio para nosotros compartir nuevamente con ustedes este tiempo de capacitación del proyecto educativo institucional y esta vez para el año escolar 2021. El proyecto educativo institucional entonces busca compartir con la comunidad educativa cuál es esa intencionalidad del colegio para el año escolar en vigencia. La pregunta para nosotros hoy es: ¿estamos sintonizados con el proyecto educativo del Colegio Panamericano Colombo Sueco? Papá, hágase esta pregunta. ¿Qué tan sintonizado estoy con el proyecto educativo del colegio? Para respondernos a esta pregunta vamos a recordar entonces quiénes somos. El Colegio Panamericano Colombo Sueco nació en el corazón de Dios. Es el diseño de Dios para una generación especial. Y qué privilegiados nos sentimos cuando sus hijos, nuestros estudiantes, son esa generación especial que Dios escogió. Entonces, cuando usted, papá, va a pensar, bueno, ¿cuál será el mejor proyecto educativo para mi hijo? Nos tenemos que ubicar en estos tiempos. Estos tiempos son particularmente especiales. Yo tengo que recordar cuando hace más o menos 26, 27 años estaba iniciando el colegio, nos hacíamos la pregunta para la agenda de esa época. Ahora la pregunta es para esta agenda. ¿Qué se pregunta el ser humano cuando está pensando en un proyecto educativo? ¿Qué le responderá el colegio a esa pregunta? Entonces, todos los seres humanos nos preguntamos: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito? Pues, papás, el modelo educativo debe responder a estas preguntas. Entonces, ¿qué tan sintonizado está el colegio con mi manera de pensar frente a la educación? Les recordamos entonces que, siendo que el Colegio Panamericano Colombo Sueco nace en el corazón de Dios, tiene que responder a las preguntas desde la cosmovisión que Dios tiene para el mundo. Nos sentimos muy privilegiados, muy amados del Señor, de saber que desde la creación del mundo, Él pensó en usted, pensó en mí, pensó en sus hijos, que son los estudiantes del Colegio Panamericano Colombo Sueco. Dios creó al ser humano
con un propósito especial, único y maravilloso. Y ese propósito, papás, es que el ser humano le adore a Él eternamente, que tenga una relación personal con Él. Dios creó al hombre para una intimidad con Él, porque dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Entonces, ¿estamos sintonizados con el proyecto del colegio? Es la pregunta, ¿cómo la respondemos? Si Dios creó al ser humano para este propósito, ¿qué hará el colegio entonces para cumplir este propósito? El colegio entrena a esta generación para tener una relación personal con Dios. ¿Qué ha pasado entonces en este camino del colegio? Hagamos un poquito de historia. El Colegio Panamericano Colombo Sueco nace en el año 1994 ya como proyecto educativo en un contexto bastante diferente al que estamos viviendo hoy. Hoy estamos enfrentando la visión 2020. Hace 26 años estábamos enfrentando una crisis social, política y económica bastante fuerte y con otros énfasis. Pero ¿qué ha hecho el colegio? Escuchar atentamente la voz del Señor, estar alerta a lo que dice su palabra, y es lo que hace la diferencia. El Colegio Panamericano Colombo Sueco obedece a una estructura, y esa estructura no es gratuita, esa estructura es modelada por nuestro Creador. Dios Creador hizo el mundo maravilloso, maravilloso porque la creación de Dios es espectacular, nos deleita. En su creación, Él nos proveyó un diseño. Él creó en 7 días y cada día tenía un propósito y un día era importante para continuar el otro. Igual sucede con la educación. Y el Señor en su amor y en su misericordia nos ha provisto el modelo del colegio. Siendo que somos una institución educativa, pues tenemos que responder obviamente a la estructura de un modelo educativo. Ustedes lo ven y lo hemos visto a lo largo de los años en los círculos del proyecto educativo institucional. Entonces, ustedes los van a mirar. Tenemos en la parte central de estos círculos, tenemos el corazón del colegio, tenemos la visión del colegio, tenemos ese pensar de Dios para el proyecto educativo. ¿Qué es ese pensar de Dios? Es enseñar a los chicos que ellos fueron creados para responder desde la verdad de Dios a esas preguntas tan importantes que todo ser humano se hace. Y en este caso, esas preguntas, ellos deben ser entrenados para responderlas desde el diseño que Dios tiene para ellos. Ese es el corazón del colegio. Piense por un momentico en el corazón. A ver, toquémonos todos el corazón, sintamos nuestro corazón. ¿Qué sentimos? Los latidos, ¿cierto? Vamos a imaginar que ese corazón está puesto acá en un lado, solito. ¿Funcionará? No va a funcionar, porque ese corazón estaría desarticulado, no estaría conectado a las arterias, a las venas y a los diferentes sistemas. Entonces no funcionará. Así es la educación cristiana. El corazón del colegio es la verdad de Dios para el proyecto educativo institucional. Entonces el Señor puso en el corazón de la junta directiva en cabeza de la pastora Marilyn, del pastor Roberto Finke, de la hermana Noemí Mendieta, puso esa visión para estas generaciones. Y el Señor ha ido equipando al colegio para cumplir este propósito en la vida no solamente de los estudiantes, sino de los egresados. Ya hemos visto y todos los días tenemos la bendición de ver estos egresados sirviendo al Señor y cumpliendo su propósito. La mayoría de ellos están encaminados en el proyecto del Señor. Entonces, siendo que Dios creó al ser humano para relacionarse con Él, el proyecto educativo tiene que desarrollarse de esta manera. Así que la estructura del colegio, que corresponde a esa parte misional, que tiene que ver con los objetivos, con los fines de la educación, cómo respondemos a estas preguntas iniciales, es lo que determina la educación integral. Esa educación que es transversal, que nace del corazón de Dios y que va a afectar todo el entorno de
los educandos. Continuaríamos entonces en este modelo provisto por el Señor, en esa estructura. Continuamos con la estructura o el componente pedagógico. Este componente pedagógico obedece necesariamente a la cosmovisión de la educación cristiana. Es la manera como desde la educación se responde a esas preguntas tan importantes que todo ser humano se hace. Así que la pedagogía no es más que esa estructura, ese tejido de modelos, de estrategias, de metodologías, de evaluación que el colegio pone en marcha para desarrollar esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta y que se plasma en el modelo educativo del colegio. De esta manera, el modelo pedagógico, del cual la rectora nos va a ampliar un poco más adelante, está atendiendo a una visión de la educación que es nacida en la palabra de Dios. Nuestra tarea es enseñar a los estudiantes que en esa relación con el Señor necesitamos reconocer que la Biblia es ese manual de instrucciones que, inspirado por el Espíritu Santo, fue escrito por hombres de Dios y que es vigente hoy, que es la verdad de Dios, que los estudiantes y todos necesitamos ser entrenados en comprender que la palabra de Dios es verdad, es la revelación del propósito de Dios, y es así como la palabra de Dios es esa verdad eterna que todos los días los maestros están integrando al currículo, y yo creo que este año más que nunca ustedes lo han visto porque han tenido de primera mano las clases virtuales y han podido ver cómo los maestros han hecho el trabajo revelado por el Señor de ministrar a la vida de los estudiantes a través de la palabra de Dios. Nuestra estructura en el tercer componente tiene entonces la gestión de la comunidad, que está plasmada para nuestro proyecto educativo en el manual de convivencia. El manual de convivencia está a la mano de toda la comunidad educativa y es ese documento que hace parte del proyecto educativo institucional que establece las reglas, las normas de cómo convivir, de cómo compartir, de cómo trabajar en equipo, y que está de primera mano enseñando a sus hijos a manejar los principios bíblicos. Obviamente primero lo hace la palabra de Dios y el manual está fundamentado en la palabra de Dios. Necesitamos entrenar a los estudiantes en los principios de autoridad, en el principio de obediencia, en el servicio, y por eso el manual de convivencia establece estos principios, y estos principios están por encima de cualquier otra norma que vaya en contra de los principios de la palabra de Dios. Necesitamos hoy en día abrazar los principios de la palabra de Dios, enseñar a los estudiantes a amar, a atesorar la palabra, y el manual de convivencia está totalmente entretejido, o más que entretejido, está estructurado desde los principios fundamentales de la palabra de Dios. Así que papás, les invitamos a que conozcan más el manual de convivencia. Ustedes saben que frente a los procesos disciplinarios, frente a un proceso de corrección, de amonestación, de orientación a los estudiantes, siempre está por encima qué dice la palabra de Dios y cuál es el principio que el estudiante está violentando, por decirlo de alguna manera, cuando comete una falta. Entonces es la disciplina bíblica que también está estructurada ahí en el manual de convivencia. Nos quedaríamos ahí, es muy largo, pero hay que continuar, y seguimos entonces con el siguiente componente, que es el componente administrativo. Todo este proyecto educativo necesita ser administrado, necesita de personas idóneas, como cuenta el colegio. El colegio cuenta con un personal administrativo, directivo, docentes altamente calificados que están ahí, sobre todo que son personas de buen testimonio, nacidas de nuevo. Nunca el colegio tiene un empleado que no tiene una relación con el Señor. Entonces usted con confianza sabe que el colegio está ahí para trabajar en equipo con todos.
Y ese pues es nuestro proyecto educativo. Les invitamos a abrazar esta visión, como decíamos al principio, a estar en sintonía. Si usted no conoce la esencia del proyecto educativo institucional, entonces usted no va a entender la disciplina como el colegio la administra, usted no va a entender el currículo, usted no va a entender los proyectos. Se me escapaba hablar de los proyectos en el componente pedagógico, y es bien importante que tengamos en cuenta todos los proyectos que el colegio trabaja obedecen a ese componente de la misión y misión del colegio. Por ejemplo, el proyecto bandera del colegio es el proyecto de extensión del Evangelio del Reino de Dios. Dios nos invita a unirnos en su proyecto eterno. Su proyecto eterno es que le adoremos. Y qué mejor que el proyecto de misiones que ya llamamos extendiendo el Evangelio del Reino de los Cielos, que es una invitación a conocer la condición del ser humano y a conocer cómo podemos ser colaboradores y embajadores del Reino de Dios a través del desarrollo de este proyecto. Y en ese mismo orden de ideas, el proyecto de comunicaciones. ¿Cómo sería si no fortalecemos el proyecto de comunicaciones frente a esta crisis que el mundo está viviendo, donde las comunicaciones toman un papel bien importante? Pero ¿qué tal si no entrenamos a los estudiantes para discernir los medios de comunicación, para discernir en las redes sociales? Entonces, cuando vamos a evaluar en qué colegio voy a colocar a mi hijo, en qué proyecto educativo, tengo que pensar cómo responde el colegio a esas preguntas que todo ser humano se hace. Así, de una manera pues muy general, les compartimos, esto es lo más general de nuestro proyecto educativo. El proyecto educativo es muchísimo más amplio, pero esta es la estructura general. Muchas gracias, papás y estudiantes, por su atención. Dios les bendiga. Muy bien, y después de haber escuchado este recuento, este recorderis de la historia de nuestro colegio, de la razón de ser del colegio, quiero continuar con algo de verdad súper importante, y es el corazón de lo que somos nosotros, y es ese deseo que hemos recibido obviamente de parte del Señor de preparar esta generación para los últimos tiempos. La razón de ser del colegio, pues obvio, es impartir educación, pero recuerden, queremos impartir una educación integral. Como dice la palabra de Dios, hemos sido creados como seres integrales, y el Colegio Panamericano Colombo Sueco concibe al estudiante como ese ser integral que necesita crecer de una manera sana y equilibrada en cada una de sus áreas. Entonces recordemos el área familiar, el área social, el área emocional, el área física, el área espiritual. Y cuando decimos áreas, de pronto tenemos en nuestra mente siempre esa idea de que somos hechos como por compartimentos, pero la verdad es que no es así. Somos creados por Dios como una unidad, solo que por efecto de mejor estudio y mejor entendimiento del desarrollo del ser humano, pues se han hablado de estas diferentes áreas, pero somos uno solo, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces queremos que tu papá, tu mamá, tu abuelito, hermano, tío, que estás ahí en relación con los estudiantes, con los niños, niñas y adolescentes que vienen acá al colegio, que tengas clara esta parte, porque a veces pensamos que el colegio solo está para ser buenos estudiantes. Pues nosotros estamos para mucho más que eso, porque ¿qué nos ganaríamos con graduar buenos estudiantes con un excelente desempeño? No estoy diciendo que eso no sea importante, ustedes lo saben, es de vital importancia y para nosotros tiene prioridad, pero ¿de qué nos valdría que fueran excelentes estudiantes, pero en su área, en su parte, en su ser, de pronto les faltara todo aquello que va a respaldar eso que ellos saben hacer? Entonces,
el hacer nunca va a reemplazar el ser. Y el Señor nos ha encomendado esta maravillosa tarea, pero en estos tiempos, papás, tenemos que estar tan alertas, tan despiertos a lo que esta generación necesita. Cuando nosotros como maestros nos sentamos a hablar y hacemos una evaluación y recordamos, bueno, cómo era el colegio hace 10 años, cómo era el colegio hace 15, hace 20, qué tipo de estudiantes teníamos. La verdad, hemos visto grandes cambios, y es que cada vez pues el contexto, la necesidad, el tiempo nos exige diferentes cosas. Y yo quisiera en esta mañana referirme a 2 de Timoteo 3, 1, 5, donde nos da una alerta de los tiempos que estamos viviendo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intérpretes crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. ¡Wow! Uno mira esa lista y uno dice: Dios mío, no hay esperanza. Pero ¿saben una cosa, papás? Como se los dije, esto es una alerta, un jalón como de orejas ahí para todos. Oigan, miren, despierten. Estamos en estos tiempos donde estamos viendo este tipo de personas. Pero están diciendo: pero ustedes que tienen la bendición de conocer al Señor, estén muy apercibidos y eviten este tipo de personas. Pero ¿saben una cosa, papás? Nuestros muchachos están inmersos en este mundo, están en relación con todo este tipo de personas, querámoslo o no, de manera directa o de manera indirecta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para preservarlos de este tipo de relaciones y de este tipo de personas que nos narra aquí en 2 de Timoteo 3, 1, 5? Entonces, aquí viene el papel o uno de los papeles más importantes que desempeña el colegio, y es poder traer esa alerta, es poder llamar la atención no solo de los muchachos, sino de ustedes como familia, de los tiempos en que vivimos. Dice la palabra de Dios, papás, que debemos ser entendidos en los tiempos, que las personas que disciernen los tiempos en que viven son personas sabias, y nosotros queremos que todos estemos tan despiertos a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces hay una pregunta, y surge una pregunta importante: ¿qué necesitan nuestros hijos para poder vencer en estos tiempos, para poder vencer las batallas espirituales de esta época? Pues hay una respuesta, papás, y es una educación cristiana escolar. ¿Qué necesitan? Tener una cosmovisión cristiana, bíblica de la vida. La educación no es neutral desde ningún punto de vista. Por esto, dependiendo de dónde usted lleve su hijo, pues esta es la cosmovisión con que él va a ser formado. La educación la forman una serie de creencias, una forma de pensar, y dependiendo de la visión, de la misión que tiene el colegio, pues esta va a ser la cosmovisión y la educación que va a impartir a los estudiantes. Es por esto que el Colegio Panamericano Colombo Sueco imparte una educación basada en principios y en valores. Recuerden, jerárquicamente los principios están por encima de los valores. Los valores son relativos, los valores pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a mi cosmovisión de vida, pero los principios son absolutos. Y el Colegio Panamericano Colombo Sueco basa su visión, su cosmovisión, su currículum
en una cosmovisión cristocéntrica y bibliocéntrica, en unos principios, en unos absolutos, en unos fundamentos bíblicos. Entonces es importante tener en cuenta esto, y de ahí pues se derivan también unos valores. Entonces, principios: obediencia, autoridad, siembra y cosecha, todos estos principios que son tan importantes, el amor, el respeto, ¿cierto? Que son cosas que la palabra de Dios nos está diciendo página tras página, vez tras vez. Valores: perseverancia, diligencia, constancia, civismo. Son valores que también queremos inculcar a los chicos, pero no lo queremos hacer de una manera religiosa. Queremos que nuestros muchachos, que sus hijos puedan tener una vida de libertad. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Contrario a lo que piensan las personas que no conocen la palabra de Dios, que tienen una idea de que la palabra de Dios te esclaviza. La palabra de Dios trae libertad a la vida que la conoce. La palabra de Dios trae libertad para poder ser la persona que Dios nos ha creado para ser. Y en esta medida, la educación cristiana escolar quiere sembrar en cada estudiante esa necesidad de tener una relación personal con Dios. Y este es el objetivo principal del colegio. Se lo hemos dicho muchas veces, que cada uno de los estudiantes tengan una relación personal con Dios, no la relación que mi papá tiene con el Señor, que la mamá tiene con el Señor, que los hermanos tienen con el Señor. No, cada persona de manera individual debe decidir tomar esa determinación de recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Y es por esto, papás, que en todas las actividades que nosotros tenemos, este objetivo se convierte en prioridad, y siempre estamos presentando al Señor como único y suficiente Salvador. También recuerden que al recibir al Señor en el corazón, pues el Espíritu Santo pasa a vivir en nuestros corazones, y de esta manera Él pasa a revelar, a enseñarnos, a iluminarnos, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso necesitamos que sus hijos tengan una relación personal con el Señor, porque es la manera como ellos van a entender las ciencias, las sociales, las matemáticas, desde el punto de vista de Dios, entendiendo lo que dice Colosenses 2:3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es importante, papás, y quiero ser muy enfática en esto, porque ustedes no nos pueden dejar esto a nosotros como colegio. Bueno, allá les enseñan, sí, allá son muy buenos en la parte espiritual y allá les van a ayudar a tener una relación con el Señor. No somos solo nosotros. Esta parte tiene que estar respaldada por ustedes. Ustedes en casa deben estar trabajando en pro de este objetivo, de que sus hijos puedan conocer al Señor. Pero papás, una buena forma de que ellos puedan entender que conocer al Señor, que tener una relación personal con el Señor es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, es viéndolo reflejado en cada uno de ustedes. ¿Qué deseo van a tener ellos de tener una relación con Dios cuando solamente les estamos diciendo, lea la Biblia, y eso que usted está haciendo es pecado, y mire esto, y trayendo muchas veces condenación a sus vidas? Y solamente hablamos y hablamos y hablamos, pero nuestra vida no está reflejando eso que estamos diciendo de la palabra de Dios. Entonces, papás, es un equipo. Nosotros lo hacemos acá, pero usted también lo debe estar haciendo allí en casa, para que finalmente esa cosmovisión de vida de los chicos sea diferente a la cosmovisión que les está ofreciendo el mundo. ¿Qué les ofrece el mundo en este momento? Inmediatez, materialismo, consumismo, hedonismo. O sea, cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer y confiar
en lo que el Señor ha dicho, que esta es una generación distinta, y eso es en lo que trabaja fuertemente el colegio. Nuestra metodología, nuestro modelo pedagógico, ustedes saben, está también enfocado en Jesús como modelo de maestro. Ese maestro que conocía acerca de sus discípulos. Así nosotros queremos conocer acerca de nuestros estudiantes. Por eso nosotros llamamos, preguntamos, nos preocupamos por las cosas que los chicos hacen por fuera del colegio, porque hemos entendido que como seres integrales debemos estar preocupados por ellos en todo tiempo y en todo espacio. También ustedes deben estar muy apercibidos de que nosotros queremos conocer el espacio donde ellos se están moviendo, las necesidades que ellos tienen. Eso era lo que hacía Jesús. Conocía y sabía, dos palabras claves: conocer y saber acerca del estudiante. Ese es nuestro modelo pedagógico. Recuerden, el área de ciencias, de matemáticas, de sociales, todas las áreas que nosotros damos y que obviamente son de obligatoriedad en el plan de estudios, es un vehículo, es un instrumento que usamos para mostrar la grandeza de Dios. Por eso tu papá no te puedes asombrar o no puedes decir, ay, pero qué tan raro allá en el colegio, le están enseñando matemáticas, pero uno ve verdad bíblica. Pues papá, queremos que los muchachos aprendan que Dios fue el primero interesado en las matemáticas, en las medidas, en el orden, en la exactitud. Eso hace parte de Él, o sea, son características de Él como todopoderoso: el orden, la exactitud. Y eso son las matemáticas. En ciencias naturales somos unos defensores y convencidos de que Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos, y que creó al hombre a imagen y semejanza suyo. Ustedes bien lo saben. Entonces necesitamos que ustedes respalden esto en casa también. Sabemos que Dios es el Dios de la historia, que las guerras, que todo lo malo que el hombre hace no nace afuera, no es porque afuera lo están haciendo y eso me hace a mí actuar de esta manera. Nosotros enseñamos a los chicos que estas cosas la raíz está en el corazón de cada uno. Entonces, papás, es importante que entre todos retomemos estos principios, retomemos estos fundamentos del Colegio Panamericano Colombo Sueco. ¿Por qué? Yo sé que este año lo hemos venido trabajando y ha sido fuerte el trabajo que hemos hecho en esta área, pero también sabemos que la modalidad remota, que la modalidad virtual, pues nunca va a reemplazar esa modalidad presencial. Entonces es necesario ahora con más ganas que ustedes estén allí en casa profundizando, retomando cada uno de estos aspectos que en este día yo les estoy, o todas tres les estamos recordando. Queremos que sus hijos, cuando salgan de aquí del colegio, puedan evaluar todas las situaciones de la vida de acuerdo a la palabra de Dios, que sea formado en ellos un pensamiento bíblico, un pensamiento que viene de la palabra de Dios, independiente de lo que ellos sientan. Por encima de lo que sentimos, por encima de lo que creemos, está lo que dice el Señor, y que ellos puedan evaluar de una manera crítica, pero bíblica, cada una de las situaciones que se les puedan presentar en la vida. Entonces, papás, para el próximo año, que con el favor de Dios estaremos retomando con la presencialidad, debemos tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Yo sé y estamos preparándonos para ese regreso de los chicos. Y que sé que para algunos va a ser complicado, porque hemos estado 6 meses, 7 meses teniendo una forma de educación totalmente distinta a la que
usualmente hemos tenido. Entonces vamos a tener un periodo de adaptación, un periodo de retomar todo lo que nosotros somos como colegio, pero para poder que esta transición sea lo menos traumática, tanto para ustedes como padres, como para sus hijos, como para el colegio, es algo que debemos empezar a trabajar desde ahora. Recordar, hijo, ¿qué es lo que dice el manual de convivencia del colegio? ¿Cuál es que es la visión del colegio? ¿Cuál es que es la misión? ¿Qué es lo que tú debes saber de comportamiento, de las normas del colegio? Papás, es importante que empecemos a retomar cada una de estas cosas. Sé que los hábitos han cambiado un poco, sé que las rutinas han cambiado un poco, pero te animamos en este día a que estemos retomando, a que estemos refrescando la memoria de quiénes somos como colegio, porque tú haces parte de esta comunidad educativa. Entonces, importantísimo. De otro lado, pues también quiero contarles en este día un poco acerca de la proyección para el próximo año. Sé que es una pregunta que todos tienen en este momento, entonces quiero referirme. Tenemos la resolución 1721 del 30 de septiembre de 2020, donde el gobierno pues ha anunciado acerca del plan de alternancia, del regreso al colegio para 2021 bajo el plan de alternancia. Más adelante, para el 9 de octubre, emiten una directiva, la directiva 016, donde ya nos están dando como colegio, como institución educativa, unos lineamientos un poco más precisos acerca de este modelo. Un modelo que es nuevo para absolutamente todos, un modelo que tenemos que empezar a asimilar poco a poco. Yo sé que ustedes lo han escuchado en las noticias, sé que han leído artículos y sé que la mayoría están pues ilustrados acerca del modelo de alternancia. ¿Qué es el modelo de alternancia? Es un modelo que nos va a permitir a todas las instituciones educativas regresar de una manera paulatina, de una manera gradual a la presencialidad. Como colegio empezamos a trabajar en esta fase de alistamiento desde el mes de octubre. Se los comunicamos a todos ustedes. Con el grado 11 empezamos a hacer una prueba piloto. Pues les cuento que ha sido de gran bendición, ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora, tanto para nosotros como colegio, como para cada uno de los chicos y de las familias. Ha sido muy especial porque las familias que han enviado a sus hijos pues han dado un voto de confianza al colegio. Nosotros también nos hemos preparado con todos los protocolos de bioseguridad para que los chicos tengan un lugar pues adecuado, un lugar seguro, y la verdad ha sido un tiempo bien especial. Esta prueba, papás, nos ha permitido pues vislumbrar y mirar algunos ajustes, algunos detalles que hemos ido puliendo, que hemos ido mejorando para el regreso de pues, la población de estudiantes el próximo año. Como bien lo dice en la resolución, la alternancia se hace de una manera progresiva y de una manera gradual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Vamos a regresar? Sí, vamos a regresar con el favor de Dios, pero este regreso es de una manera gradual, entonces por etapas, ¿cierto? Y de una manera progresiva. Entonces vamos aumentando y vamos aumentando. ¿Para qué es la medida, o por qué esta medida? Porque esto obviamente nos va a permitir ir haciendo como un sondeo, ir mirando detalles, ir haciendo ajustes en el camino y obviamente ir monitoreando pues todas las ventajas que tenemos, y si hay alguna amenaza, si hay alguna debilidad, pues que podamos también corregirla. Como colegio estamos felices de que
todos nuestros estudiantes puedan regresar. Contamos con una infraestructura que de verdad es una bendición, a diferencia de otros colegios donde quizás están sufriendo porque solo van a poder tener el mínimo del mínimo de sus estudiantes. Nosotros pues podemos tener un aforo bastante amplio, bastante holgado, entonces es una gran bendición, papás. Estamos trabajando en este modelo porque también la norma nos permite o le permite a cada institución, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus necesidades, tener su propio modelo, ¿cierto? Hacer su propia programación, sus propios horarios. Entonces nosotros estamos trabajando en esta parte. Queremos que todos ustedes comprendan que como colegio, pues no somos un colegio de barrio. Saben que al colegio llegan personas, tenemos familias de los 4 puntos cardinales del Valle de Aburrá. Tenemos gente del sur, sur, sur y del norte, 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 oriente y occidente. Entonces esta es una variable pues que tiene peso dentro de esta programación. También tenemos familias que tienen 3, 4 hijos, también la edad de los niños. También debemos pensar en cuál es la necesidad prioritaria en la parte pedagógica, quiénes necesitan venir más días y por qué, cuáles aprendizajes tenemos que tener más continuos o tienen que tener una secuencia. Todo esto lo tenemos en cuenta. Entonces, para que sepan, vamos a estar emitiendo una circular en el menor tiempo posible para hacerles saber a ustedes cuál va a ser el modelo que tenemos. Pero lo que tenemos claro es que con el favor de Dios vamos a regresar en el modelo de alternancia, tratando pues de favorecer a la mayor cantidad, obviamente, de la comunidad o a toda la comunidad educativa, porque esta es la idea. ¿Qué necesitamos de parte de ustedes, papás? Uno, empezar a trabajarlo desde ahora. Hable con sus hijos. Hablar con los hijos es importante. Hijo, ¿cómo te sientes para regresar? Ay, no, es que mi hijo ya es muy grande y él entiende todo. Papás, así sea tu hijo que va para 11 o tu niño que va para prejardín o para transición. Ir hablándoles, el próximo año vamos a regresar al colegio. Es necesario que seamos claros con los chicos. No tenemos que poner toda nuestra emoción y todo nuestro temor en esa conversación. Debemos ser realistas, pero muy firmes, pero también amorosos en la presentación de esa espectacular posibilidad que vamos a tener de regresar. Entonces, una de las cosas que debes tener presente: habla con tus hijos, habla de cómo se sienten, habla de que ellos puedan sacar sus temores, las preguntas que ellos tengan y que tú les puedas ayudar, no a que se sientan más temerosos, a que se sientan confiados en que, primero, confiados en el Señor. Dios nos va a ayudar en la medida en que nosotros seamos responsables con lo que nos corresponde. El Señor nos va a ayudar. Vamos a estar orando, hemos estado orando todo este tiempo. Yo espero que ustedes como familia también lo estén haciendo, que el Señor nos dé las estrategias, nos dé los recursos, su protección, su cuidado, y nosotros hacer lo que nos corresponde. Entonces, habla con tu hijo. Empieza un tiempo de entrenamiento en rutinas. ¿Qué rutinas? Una de las rutinas es una rutina de aseo, por ejemplo. ¿Aseo de qué? Del lugar donde ellos están trabajando. Ay, ¿por qué una rutina de aseo del lugar donde ellos están trabajando en este momento? Papás, recuerden que ellos van a venir, van a estar aquí presenciales y van a tener un escritorio, van a tener una silla, van a tener un lugar donde van a estar trabajando. Y ese lugar debe ser aseado, debe ser organizado, y esa desinfección
pues también hace parte de la responsabilidad que tus hijos van a tener aquí en el colegio. Entonces, entrenarlos en eso, entrenarlos en tiempos con el tapabocas. Como están en la casa, lo usual en la casa es que ellos están trabajando sin tapabocas, pero cuando ellos regresen aquí al colegio, papás, es uso obligatorio del tapabocas. Entonces, listo muchachos, hoy vamos a tener de las 3 clases, de las 4 clases, vamos a tener 2 clases todo el tiempo tapabocas. Eso los va a meter a ellos ya en ese contexto, en esa nueva normalidad que nos está tocando enfrentar a todos. No espere el día anterior para venir al colegio para decirle, mi amor, entonces usted tiene que usar el tapabocas. Recuerde no quitárselo, no se esté tocando los ojos, no se meta los dedos a la boca, no se toque el rostro. Papás, ese no sería ya el momento. Por eso queremos que usted empiece ese entrenamiento, ese mentoreo desde ahora. De hecho, desde el mes de junio nosotros como colegio estamos enviándole a usted semana a semana diferentes protocolos de bioseguridad a través de videitos cortos y muy ilustrativos de cómo manejar, cómo es el manejo de la pandemia, los protocolos de bioseguridad. Lo hemos hecho desde este tiempo para ir poco a poco, de una manera gradual y progresiva, metiéndonos en esta nueva normalidad. Entonces, básico, importantísimo que usted allí en casa empiece en este momento a hacer este entrenamiento. Si lo haces, papá, para cuando llegue tu hijo acá, va a ser mucho más fácil para todos. ¿Entrenamiento en qué más? Obediencia inmediata, algo que el colegio pues siempre ha enseñado como un principio importantísimo, y es no te quites el tapabocas, por ejemplo, el distanciamiento. Hay que tener distanciamiento de mi amigo, enseñarles el lavado de manos constante, mínimo cada 2-3 horas vamos a tener lavado de manos, portar siempre el gel, portar también el alcohol, tener pañitos húmedos. O sea, todas estas cosas son rutinas que ya se deben convertir en hábitos en cada uno de nosotros. No quiere decir esto que es que les vamos a delegar a ustedes toda esta responsabilidad. Absolutamente. Como colegio, en este momento tenemos ya montado todo el protocolo de bioseguridad. De hecho, pues los muchachos de 11 ya lo están practicando todos los días que vienen, pero es un trabajo de ambas partes. El colegio tiene todos los recursos, la disponibilidad, pero ustedes como familia y los estudiantes también deben meterse en este río para que podamos seguir adelante. Y papás, sobre la alternancia hay todas las opiniones habidas y por haber. Usted puede encontrar pro, puede encontrar contra, y lo va a encontrar en los artículos, en las noticias de científicos, mejor dicho, de diferentes fuentes. Pero yo te animo en este día a que pienses que el regresar al colegio es una gran oportunidad para todos los chicos. Cuando los chicos vuelven al colegio, vamos a retomar cosas que son importantísimas para su desarrollo. El regreso al colegio es importante, papás. Este año hemos ganado en muchas cosas y gloria al Señor por eso, y se cumple la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Hemos recobrado cosas como tiempo con los hijos, formar hábitos, tener tiempos de diálogo con ellos que quizás nunca habíamos tenido, nuevos aprendizajes, compartir tiempos de lúdica, de recreación, de hacer recetas. Hemos ganado en todas esas cosas y gloria al Señor. Autodisciplina. Pero ¿sabes una cosa, papá? El colegio es parte fundamental del desarrollo de los hijos en el área social, en el área comunicativa, en la parte espiritual, en la solución de problemas, en el desarrollo físico. En ese desarrollo integral es indispensable el regreso al colegio. Vamos todos
a confiar primeramente en el Señor, pero también a confiar. El colegio está haciendo lo suficiente para que seamos un lugar seguro para cada uno de tus hijos. Yo sé que los niños ahora están saliendo al mercado, están saliendo a clases extracurriculares, están saliendo a los parques, están haciendo otras actividades y está bien hacerlo. ¿Por qué no regresar al colegio? Entonces la idea es que 2021 regreso al colegio con todas las medidas de seguridad. Si usamos tapabocas, si tenemos distanciamiento, si estamos cuidadosos con todo, si no nos envías el niño cuando está enfermo, cuando tiene gripa, si somos conscientes de todas las cosas, yo sé que va a ser un excelente tiempo. Y aquí estaremos esperando a tus hijos, esperándote a ti como familia para continuar con esta formación, con esta educación que el Señor ha colocado en sus manos y en nuestras manos. Entonces, papás, les animamos a continuar. Queremos que en esta mañana tú puedas terminar este tiempo con tu esperanza puesta en el Señor. Se los dije al principio de esta pandemia, nuestra esperanza no debe estar puesta ni en el gobierno, ni en las noticias, ni en el devenir de las situaciones. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un plan para tus hijos, y en la medida en que tú abras tu corazón a lo que el Señor quiere enseñarte, a mejorar, profundizar y crecer en tu relación con el Señor, yo sé que Dios te va a revelar grandes cosas y vamos a pasar esta situación. Ya estamos a punto de pasar al otro lado. No porque el virus se va a ir, pero porque vamos a entender en el corazón el propósito de Dios con todas estas cosas y vamos en fe a agarrar lo que Él nos está dando en este momento, aprovechar las oportunidades y qué rico, volver todos al colegio. Entonces, Dios les bendiga. Recuerden, este tiempo de capacitación del proyecto educativo institucional es un requisito para la matrícula. A través de las coordinadoras, ellas van a tomar la asistencia, y cuando usted venga a la matrícula le vamos a dar el formato que le acredita a usted como persona que asistió a esta capacitación, y luego ya puede ir y realizar su matrícula. ¿Listo? Estén pendientes de las circulares que estamos enviando, que son de vital importancia para todos los eventos pues que tenemos, todas las fechas importantes que tenemos de fin de año. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar ahí y por hacer parte de la comunidad educativa del Colegio Panamericano Colombo Sueco. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Buen día para todos ustedes. Qué privilegio tener este espacio con ustedes, papás, y sea tiempo de socializar el contrato de cooperación educativa para el próximo año 2021. Vamos entonces a entender en este día que este contrato ha sido aprobado por la Junta Directiva del Colegio, ha sido también aprobado por la Administración y la Rectoría, y es elaborado por la asesora jurídica del colegio, la empresa EduJurídica. Vamos entonces a ver el contenido. Tenemos 10 puntos importantes que es necesario socializar en este tiempo y que usted tenga conocimiento claro de ellos, puesto que es un contrato que vamos a firmar el día de la matrícula. Como primer punto vamos a mirar entonces la definición del contrato. Segundo, objetivo del contrato o objeto del contrato. Tercero, término y renovación del contrato. Cuarto punto, costo del servicio educativo. Como quinto punto tenemos entonces la responsabilidad personal que conlleva este contrato. Como sexto punto tenemos las obligaciones esenciales del contrato.
Como séptimo serían las causales de terminación del contrato. Octavo punto, las prórrogas que puede tener este contrato. Punto noveno, declaraciones y autorizaciones. Y finalmente el punto 10, donde vamos a hablar de los documentos que hacen parte integral del contrato de prestación educativa. Vamos entonces, queridos papás, a retomar el punto número 1, la definición del contrato. Estamos entonces claros en que este contrato formaliza la vinculación del estudiante al servicio educativo que ofrece el Colegio Panamericano Colombo Sueco. La naturaleza jurídica de este contrato es de carácter civil, por lo tanto se rige por las normas del derecho privado. Segundo punto, objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto? Es procurar la formación integral del alumno mediante la colaboración y esfuerzo del mismo alumno, padres y colegio en la búsqueda del pleno desarrollo de su personalidad y un rendimiento académico satisfactorio en el ejercicio del programa curricular correspondiente al grado que se matricula. El lugar y la modalidad de la prestación del servicio educativo atenderá a las normas derivadas de la declaratoria de emergencia por el COVID-19 o cualquier otro carácter excepcional declarado por el Gobierno Nacional o Ministerio de Educación Nacional. Tercer punto, término y renovación del contrato. El contrato tiene vigencia solo por un año, estamos hablando entonces para el año 2021. Cuarto punto, costo del servicio educativo. La tarifa educativa anual para el grado al cual se matricula el alumno, pagadero en 10 cuotas mensuales durante los 10 primeros días de cada mes. Una única cuota anual por concepto de matrícula que pagamos al final de año. También es importante anunciar aquí que para el incumplimiento en los pagos, el colegio cobrará un valor de 2.000 pesos a aquellos padres que no hacen el pago oportuno durante los 10 primeros días de cada mes. En ausencia temporal o definitiva del alumno, ya sea por enfermedad, por viaje o por causas de fuerza mayor, el colegio no suspenderá el cobro mensual del equivalente valor de la pensión. Quinto punto, responsabilidad personal. Estamos hablando allí que somos responsables cuando firmamos el contrato como persona individual, me hago responsable de la deuda que estoy adquiriendo con la institución. Sexto punto, obligaciones esenciales del contrato. Punto número 7. Vamos a hablar entonces de los derechos y las obligaciones de los padres. Acá tenemos en cuenta la Ley 1098 del 2006, Ley de Infancia y Adolescencia, y también el Manual de Convivencia. Tenemos varios subpuntos en este punto, vamos a trabajarlos en orden alfabético. Iniciaremos entonces con los derechos. Punto A. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción y el plan de mejoramiento institucional. B.
expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo. C. Recibir respuestas suficientes a sus requerimientos sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de su hijo. D. Recibir durante el año escolar y en forma periódica información sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. E. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar y ante las autoridades públicas en los términos previstos en la Ley General de Educación y en sus reglamentos. F. Acompañar el proceso evaluativo del estudiante. G. Recibir oportunamente respuesta a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. Punto número A. Matricular el estudiante en los días y horas señaladas para ello en cada periodo académico, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos por el colegio para el caso. B. Pagar estricta y cumplidamente los costos mensuales del servicio educativo. C. Suministrar oportunamente al estudiante los implementos señalados por el colegio para el trabajo escolar. D. Contribuir para que el servicio educativo sea armonioso con el ejercicio del derecho a la educación y el cumplimiento de los fines sociales y legales. E. Velar por el progreso del alumno, estando en permanente contacto con el colegio y proporcionándole en todo momento el ambiente adecuado para su desarrollo integral. F. Concurrir al colegio el día y hora en que se le cite por las directivas o por el docente para reuniones, en especial cuando exista insuficiencia del alumno en la obtención de logros y competencias, caso en el cual deberá presentarse inmediatamente ante el profesor titular de la materia o titular del curso para acordar, definir y seguir un plan de mejoramiento académico sin esperar hasta que finalice el año. G. Cumplir con las obligaciones contraídas en el presente contrato y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. H. Contribuir con la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorece la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. Y comunicar oportunamente y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo las irregularidades de que tenga conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. J. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad del aprendizaje. K. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de sus responsabilidades como primeros educadores de sus hijos,
para mejorar la orientación personal y el desarrollo de los valores ciudadanos y en especial brindar apoyo en las tareas y actividades enviadas para realizar por fuera de la jornada escolar. L. Informar por escrito a las directivas de la institución educativa acerca de cualquier discapacidad física y o psicológica anterior o concomitante al desarrollo del presente contrato, que pueda determinar adaptaciones curriculares o evaluación cualitativa o diferencia conforme a lo establecido en el decreto 1421 del 2017 sobre la inclusión educativa. M. En caso de detectarse por parte de los especialistas de la institución alguna necesidad puntual del alumno en cuanto a tratamientos psicológicos o psiquiátricos, los padres deberán garantizar que su hijo tenga el acceso a ellos y demostrar las evidencias relacionadas con el diagnóstico y el proceso. N. Participar a través de las instancias del gobierno escolar en la definición de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje del alumno y promoción escolar de conformidad con lo establecido en el decreto 1290 del 2009. O. Analizar los informes periódicos de evaluación y colocar en práctica estrategias de acompañamiento y estudio para su recuperación. P. Responder de manera económica por los daños y perjuicios causados por su hijo en el evento de que éste cause lesiones culposas o intencionales a otro miembro de la comunidad educativa o dañe bienes del colegio o de terceras personas. Q. Mantener durante el año lectivo el seguro y vinculación a una EPS. R. Asistir a todas las reuniones y escuelas de padres que son programadas por la institución de acuerdo con la Ley 2025 del 2020. S. Acoger los protocolos de bioseguridad que sean desarrollados por el colegio, así como informar debida y permanentemente al estudiante acerca de la obligatoriedad del cumplimiento. En tanto es deber de cada uno velar por su autocuidado. T. Suministrar al estudiante los elementos de protección personal que sean necesarios en tanto son los primeros responsables de procurar el derecho a la salud de su hijo. En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, el colegio tiene los siguientes derechos. A. Exigir el cumplimiento del reglamento o manual de convivencia por parte de los padres y alumnos y de los deberes que se derivan de este servicio. B. Exigir a los padres el cumplimiento de sus obligaciones como primeros responsables de la educación de su hijo. C. Recuperar los costos incurridos en los servicios. Exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a la matrícula, a pensiones y a otros costos, por todos los medios lícitos a su alcance,
quedando para ello facultado de poder realizar cobros prejurídicos, haciendo uso del título valor o pagaré que se firma junto con este documento. D. Reservarse el derecho de no renovación del presente contrato según estipulaciones del reglamento o manual de convivencia y por razones de comportamiento, falta de acompañamiento del familiar o por el no pago de las obligaciones contractuales que den lugar al presente contrato. E. Exigir la participación del beneficiario de todos los actos culturales, religiosos, deportivos, sociales que programa la institución en aras de su formación integral. Vamos a hablar de los deberes que tiene el colegio. A. Ofrecer una educación integral de acuerdo con los fines de la educación colombiana, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y del proyecto educativo. B. Desarrollar los planes y programas establecidos mediante el proyecto educativo institucional. C. Cumplir y exigir el cumplimiento del reglamento o manual de convivencia. D. Prestar en forma continua y calificada el servicio educativo dentro de la prescripción legal. E. Planear y desarrollar los protocolos de bioseguridad de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de Educación Nacional. Punto número 7 del contrato. Tenemos entonces allí las causales de terminación de dicho contrato. Esta terminación puede darse por agresiones físicas o verbales del acudiente del alumno a algunos de los miembros de la institución, motivo por el cual el colegio dará por terminado dicho contrato. Octavo, prórroga del contrato. La institución educativa tiene como norma tener contratos anuales. No hay prórrogas del contrato, solamente hacemos contratos de manera anual. Noveno, autorizaciones y declaraciones del contrato. Las autorizaciones que usted, papá, expresa ante el colegio tiene que ver con la autorización del tratamiento de sus datos. Nosotros con sumo cuidado manejamos los datos que usted entrega al colegio, número de cédula, datos de celulares y correos electrónicos. Para nosotros es muy claro que debemos de tener sumo cuidado con estos datos. También es importante, papá, que al momento de actualizar el correo electrónico, usted cuando vaya a firmar el contrato esté dando un correo que actualmente tenga activo, porque es la manera como el colegio puede comunicarse con usted, más en estos momentos que la tecnología y la virtualidad han sido parte fundamental de la comunicación. Y como punto décimo tenemos los documentos anexos a este contrato. Los documentos que se anexan entonces a este contrato son el pagaré que debe firmarse y las firmas de la persona que es acudiente financiera del alumno o el padre de familia. Querido papá, entonces ha sido un poco dispendioso, yo sé que esta parte legal no es fácil, pero quiero hacerle la siguiente recomendación. Y es que cuando usted esté en el colegio realizando el proceso de matrícula,
tome unos minutos para leer todo el contrato, para que usted sea consciente de qué está firmando, de a qué nos está autorizando y qué tiene usted como derecho y como deber, padre de familia. Entonces hemos terminado, damos finalizado este estudio del contrato, este repaso. Aunque llevemos años haciéndolo, es necesario que cada año usted y yo atendamos con más responsabilidad a cada uno de estos puntos. Quiero entonces darle las gracias por su atención y despedirme en este día. Dios le bendiga. Hasta luego. Un colegio cristiano, la mejor opción para sus hijos. Colegio Panamericano Colombo Sueco, una institución educativa cristocéntrica y bibliocéntrica que trabaja de la mano con la iglesia y la familia, entrenando generaciones que impacten con su testimonio de vida a Colombia y las naciones. Colegio Panamericano Colombo Sueco, inscripciones abiertas para el año 2021.